La Patagonia escrita. Diálogos con autores en el sur del mundo. Me gusta salir a caminar los días con mucho viento, ver cómo se agitan las copas de los árboles y las aguas del Beagle se mueven con fuerza. Lo he convertido en un hábito, algo que hago sin audífonos, porque la música me impide oír la brisa golpeando los techos de las casas y el intenso silbido que produce el viento sobre los suelos de la Patagonia. Es un sonido que provoca una expectación constante, como si algo siempre estuviera a punto de suceder. Me trae a la memoria el programa Al Sur del Mundo, que veía cuando era niño, especialmente los capítulos grabados en Punta Arenas o Tierra del Fuego, y que eran acompañados por el sonido característico del viento. Una presencia constante, un personaje crucial que se niega a asumir un papel secundario. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, por escuchar y sean bienvenidos al primer episodio de este podcast, que podría ser considerado el piloto, llamado La Patagonia Escrita, y que son diálogos, conversaciones con autores en el sur del mundo. Precisamente yo me encuentro en la ciudad más austral del planeta, en Puerto Williams, ubicada en la isla de Navarino, en la comuna de Cabo de Hornos. Esta es una zona con un nivel de aislamiento geográfico extremo, a la que solo se puede acceder vía aérea o marítima, y que debe lidiar prácticamente todo el año con el rigor del clima subantártico. Pero también es una zona que favorece mucho la creación literaria y la lectura. Lo que escuchaban al principio era el ruido del canal Beagle, conocido como Nachchaga en idioma yagán. Es un registro que grabé especialmente para este espacio en un día marcado por las difíciles condiciones de clima. De hecho, lo que se oye es el rugido del viento agitando las aguas del canal. También escucharon una suerte de microrelato que grafica mi vida en esta zona austral. Durante todos los capítulos voy a compartir textos de este estilo, por lo menos al inicio y al final del episodio. La idea de este podcast es que sea un espacio de difusión para escritores de la región de Magallanes, sobre todo para aquellos que están recién empezando en el oficio de la escritura. Me interesa saber acerca de los procesos creativos de cada uno de estos autores, las temáticas que a ellos más les inquietan y conocer de qué manera su obra se relaciona con el territorio que habitan, en este caso la Patagonia. Nuestra primera invitada es la escritora Perla Boyo, quien lleva una década viviendo acá en Puerto Williams, a orillas del canal Beagle. Hasta el momento, ella ha publicado 2 libros, un conjunto de poemas llamado 100 Sinapsis y el libro de relatos Soy Isla, una mujer caminando la Tierra del Fuego. Conversamos con Perla, precisamente a orillas de la Nachchaga. Hablamos sobre este último trabajo, que fue publicado en su primera edición en 2013 y que recopila una serie de textos acerca de sus vivencias caminando sola por la isla grande de Tierra del Fuego. Ella nos contó sobre la importancia del tema de la soledad en esta obra y nos relató cómo su relación con la naturaleza la llevó a convertirse en escritora. Bueno, Perla, mira, lo que tengo acá, el libro. ¿A ti qué significado tiene para ti este libro? ¿Qué importancia tiene para ti a lo largo de tu carrera? ¿Es un libro, una obra que recurres constantemente? ¿Que te hace sentido el hecho de cómo sigues habitando la Patagonia y el Estrecho Fueguino? Cuéntame eso. En el Soy Isla creo que fue mi primer libro, es mi primer libro, y creo que como a muchas personas que escriben o publican su primer libro, es como la cuna de los aciertos y los desaciertos también. Me pasa muchas veces que lo vuelvo a leer, como que lo vuelvo a analizar, como muy crítica a veces. Y por suerte hasta hoy no borraría nada del libro. Me encanta, me sigue encantando. Sí, sí, me siento súper reflejada en lo que escribí y me hace acordar mucho a los lugares donde Mm. caminé, las sensaciones que después de tanto tiempo, porque ha pasado ya varios años Sí. del libro y de las experiencias que cuento en el libro,
Me ayuda como volver a sentir lugares de los que uno se va alejando por la rutina, porque la vida cambia. Así que es un lugar donde vuelvo bastante a buscar sensaciones. Creo que el libro reúne eso, sensaciones, experiencias. Es importante eso que cuentas porque no todos, muchos reniegan de su primer trabajo o de la primera obra, no todos como que vuelven al primer libro que publicaron, pues algunos de repente sienten vergüenza. A mí me pasa que yo el libro que publiqué trato de no leerlo porque me da terror encontrar errores, pifias, Errores. ¿cachai? Sí, es cierto que algunas veces creo que la sensación que más me vuelve es, que creo que lo conversamos alguna vez, es la sensación de por qué exhibir tanto o mostrar tanto. A ver, como que, qué necesidad tuve de, como, no tengo la palabra exacta en este momento, de mostrar tanto de mi intimidad o de las cosas que sentía en ese momento. Como que estuve muy expuesta. Puede ser que sí siento un poco de eso, pero no es tan grave. O sea, creo que sobrepasa la idea de que el libro me encanta, es súper cálido, refleja realmente lo que yo soy o lo que Sí. pienso y quizás como las cosas como mías como más básicas y que a lo largo del tiempo no han cambiado, porque reconozco que como, como todos, ¿no? Mutamos y cambiamos a lo largo del tiempo, pero hay cosas como siempre fundamentales o raíces que uno siempre mantiene. Y eso es lo que encuentro en el libro, como que sigo sintiendo exactamente lo mismo desde hace años. Sí. Como que uno no puede, a ver, entregarse o exhibirse a medias. No. ¿Se entiende? O Sí, sea, sí, tú lo sí, hiciste, sí, sí, porque lo que sí. me pasó con el libro fue que describe de manera muy rica los lugares geográficos que tú recorriste, Ujú. ¿cierto? Pero también hay una suerte de pensamientos internos, de conversaciones internas que tiene el narrador, que en este caso tú, que también son muy atractivas. Entonces, Mm. eso es lo que tú decides como revelar de manera íntima. Yo sentía, creo que en el momento que escribí el libro, que fue un momento de mucha introspección, porque fue un momento de mi vida bien especial donde yo tenía el tiempo y la disposición para escribir el libro, porque escribir un libro no significa solamente tener el contenido, tienes que tener el momento, o sea, el tiempo durante el día, la disposición, el estado de ánimo, las ganas de Sí. hacerlo. Se dio todo junto, pero aparte de eso, yo sentía que lo que estaba escribiendo era algo que yo estaba haciendo que no muchas mujeres habían hecho. Entonces eso creo que me empujó a mí. Había algo como, no de un, puede ser el ego, puede ser quizá el ego ahí camuflado, pero había algo que me hacía sentir como que no había muchas personas que estaban o sintiendo o viviendo lo que yo había vivido en Tierra del Fuego, en esos lugares tan solitarios, o que no lo vivían desde, o lo sentían desde el punto de vista que yo lo estaba haciendo. Entonces, eso creo que fue una de las cosas que más impulsó el libro, o que me sentara a escribir. Después, con el tiempo, empezaron a pasar cosas, o por esos lugares pasaron personas, o caminaron personas, o hicieron cosas, que ahora yo lo veo y digo, mira, al final no era tan difícil y no era tan especial lo que yo estaba haciendo. No era para los demás, pero sí lo fue para mí. Entonces creo que el motor del libro es haber hecho algo en un momento determinado que a mí me resultó súper importante. Y creo que eso es lo que tiene validez en realidad, que fue lo que creó la motivación para escribir, la motivación para describir un lugar, la sensación. Entonces, más allá de que lo que yo hice después se haya repetido o Mm. alguien lo haya hecho antes y yo no me había enterado, creo que lo más importante es qué sucedió en mí para que me motivara de esa manera, ¿no? Explícame un poco el título, porque se llama Soy Isla. Sí, También parte del título es una mujer caminando la Tierra del Fuego. sí, Soy Isla creo que fue lo primero que tenía antes de escribir el libro y eso le pasa a muchos Sí. escritores que tienen Ah, antes el claro, sí. título y después el libro. Pero, Y o sea,
te pudo haber pasado lo contrario, o sea, que Sí, nunca, quizás lo escribiste y no después nunca haber podido estuviste conforme encontrar. con... Sí, no, sí, sí, estuve conforme y me encantó. Bueno, primero que nada era porque las experiencias estas así tan fuertes eran en la isla grande de Tierra del Fuego. Entonces era caminando una costa. En casi todo, en la mayoría de los relatos yo estoy siguiendo el mar. O sea, Mm, estoy como caminando por el borde, ¿no? Por la sí. costa. Y eso era un factor muy fuerte para mí porque era como contornear la isla, o sea, si no fue por un lado, fue por el otro, después también por la isla de los estados. Entonces siempre como en contacto con esa geografía aislada, ¿no? De tener el mar como referencia. Y una mujer caminando, fundamentalmente me percibo yo como una Ujú. persona súper sensible. No sé si por ser mujer, pero creo que sí hay un punto de vista femenino en la percepción quizás de determinadas cosas que me llevó a ponerle ese título. Hay Puede un... ser un hombre también que lo sienta, no digo Sí. que no, pero en mi caso creo que la percepción desde lo femenino influyó un montón en la escritura del libro, muchísimo, muchísimo, sí. Creo que es un libro femenino, o sea, y no soy ni feminista ni machista, pero creo que el libro es muy femenino. Pero como en el sentido de las sensibilidades, por ejemplo, ¿o a qué te refieres con un libro femenino? Sí, mucha melancolía Ah, también, ya. hay como algo de Pero es que es la nostalgia. zona también, ¿no? ¿Puede ser? O sea, el hecho de que estuviera Sí, en hay extremo algo. austral, sí. Sí, creo que hay. A mí me pasa que creo que el libro es producto de la introspección. Si no tienes introspección, si no te cierras la boca por un momento, si no cierras los ojos y si no te escuchas a ti mismo, no se puede escribir un libro, o sea, Mm, si ese tipo de libro, ¿no? sí. Entonces, si no hay silencio a tu alrededor y vas un poco hacia adentro, no lo vas a lograr. Y creo que los lugares fríos, los lugares que te hacen más estar no por encierro, pero más en un lugar como más acogedor y donde no hay tanta cosa externa Mm. que te saque el pensamiento o que haga mucho ruido en tu cabeza, eh, son bastante favorables para sentarte a escribir un libro. Convengamos que la Patagonia lo es. Sí, es importante lo que estabas diciendo, porque por ejemplo nosotros en estos momentos estamos a orillas del canal Beagle, de hecho de Sí, acá mismo vemos Tierra del Fuego, la isla grande de Tierra del Fuego. sí. ¿Cuánto está? ¿Son 3 kilómetros? ¿Cuánto? No, no sé, no, creo que es un poquito más, no sé, Imagina, varía el canal, pero el estamos ancho. frente, y Sí, de hecho tú misma, o sea, estamos a metros de tu casa, que también tú tienes una vista privilegiada del al canal. mar, sí. Y decías eso que la Patagonia se presta un poco para eso. ¿Tú consideras, por ejemplo, si vivieras en Santiago, en Punta Arenas, Mm. tu escritura sería distinta? Sí, sí. Yo hay algo que lo escribo muchas veces, pero todavía nunca lo puse en un libro, es que somos lo que miramos. Y particularmente, a mí me influye muchísimo las cosas que miro. Tengo una sensibilidad extrema con eso. Entonces, tengo que tener cuidado de las imágenes que están como que entran por mis ojos, porque las cosas como la violencia o la agresividad de las personas sin llegar a ser una agresividad física, los gestos de una persona agresiva, es como que quizás lo magnifico, ¿no? Quizás es más de lo que lo haría otra persona. Y vivir en un lugar así, ver el mar, ver las montañas, la nieve, que también la has vivido acá, es Mm, muy lindo. sí. Creo que eso es muy positivo para mí. Si viviera en una ciudad, no sé, quizá escribiría sobre otras cosas, pero Sí. no sé si escribiría sobre naturaleza. Yo me he puesto a pensar que el ritmo mismo de la escritura de uno cambiaría. Por ejemplo, Sí, yo viví en Santiago, entonces uno, la escritura es más, ¿cómo decirlo? Más pulsional o más frenética un poco. claro. Sin embargo, acá todo cambia, el ritmo es distinto. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención es la ausencia de ruido, ¿cierto? Ujú. Y acá, por ejemplo,
para contarle a la gente que está escuchando, estamos frente al mar, pero no hay ruido, o sea, no hay una carretera que pase fuera de tu casa que Sí, te esté interrumpiendo constantemente. O sea, sí, no hay vecinos que pongan música. Eso llama la atención. A mí sí, sí. eso fue una de las cosas que me impactó positivamente. Sí, De repente sí. si uno, en la noche sobre todo, si uno se concentra bien, como que es un silencio que se puede oír. Y yo en un Sí. momento, ¿qué estoy escuchando? Pensé que era un motor, pensé que eran lanchas en el canal, y Mm. estoy a las 3 de la mañana, pero no. Todavía hay algo que se siente, pero es como, al final me convencí de que era el viento, que como acá no hay edificios, el viento, Se mete por las calles claro, solas. y vaga Sí, libre como por la Pampa, por la Patagonia, entonces, sí. A mí me tocó vivir en otra ciudad de la Isla Grande, que es Río Grande, y donde es una ciudad mucho más patagónica, por así decirlo. Es el típico relieve llano, sin montaña, como sin la árboles, Pampa como La argentina. Pampa. Sí. Y encontré súper inspirador ese lugar. A lo contrario de lo que muchas personas Sí, piensan, que es una ciudad bastante desolada, como triste. eh, el contacto sin montañas, con mucho viento, mm, sin árboles, como realmente bien patagónico, a mí me encantó. Yo creo que aquí, bueno, Puerto Williams, Ushuaia, sí, son trasandinos, ¿no? Están atrás de ese cordón pequeño que mm, queda en la última parte de la cordillera de los Andes. Y tenemos otro tipo de paisaje, pero también con el contacto con el mar es increíble. Y la naturaleza tan cerca, ¿no? Los bosques, sí. siempre tan cerca. Y lo otro que te iba a preguntar, que me llamó la atención y me gustó cuando lo leí, la importancia como del estar solo en la escritura. Yo marqué esto que es una pregunta que tú haces y dice, ¿estamos de acuerdo en que se puede estar solo y muy solo rodeado de personas? Me llamó la atención eso. Lo que pasa es que es bastante personal lo que voy a decir, pero la afinidad, el sentirse acompañado está muy relacionado de que la persona que está al lado tuyo te conozca, pueda leer tus estados de ánimo, Claro, pueda compartir, pueda callar, pueda acercarse cuando es necesario, pueda alejarse cuando es necesario. Y, y creo que para eso hay que hacer un trabajo súper grande, o sea, no podemos sentirnos realmente muy acompañados al lado de personas que no nos conocen. mm, Entonces, a medida que va pasando el tiempo, si logras mantener una relación estable con una persona, con tu pareja, eh, es la persona donde vas a volver si te pasa algo, donde vas claro. a recurrir si estás contento, si estás triste, si necesitas, lo que sea, pero esa soledad sentirse solo o no está relacionado de que la persona que está al lado tuyo realmente te conozca. Mm, Entonces, vivir en una gran ciudad con un montón de personas, dudo que no sé qué porcentaje de esas personas realmente puedan tener afinidad con uno mismo, contigo, si no saben quién sos. Y el sentido como del anonimato, que se genera mucho en las ciudades grandes, que las personas como que se miran a la cara y no se mm, ven en realidad, sí. eso pasa mucho. Entonces, creo que también elijo lugares como Williams para vivir o lugares más chiquitos donde es muy lindo salir y que la gente, no porque sepan quién soy yo, o sea, Mm, no por decir ellos me identifican, sino porque quizás al revés, porque yo los identifico a ellos también claro. y, y esa sensación de sentirse acompañado está relacionada netamente con eso, de estar al lado de alguien que te conoce. Escribes diariamente, porque lo dije antes, tú te levantas y ves el canal Beagle, ¿cierto? Lo Mm. sientes, eso es inspiración para ti, para escribir diario. ¿Cómo son tus procesos de creación? No, últimamente no. Últimamente me está costando mucho llevar todo lo que se genera en mi cabeza alrededor de la escritura, llevarlo a un papel.
Creo que es porque no tengo el tiempo para hacerlo como antes, porque me estoy dedicando a otras cosas, como con mucha energía, entonces quizás no tengo el ánimo de hacerlo. Como que quedan todas las frases en mi Ah, cabeza. te refieres al jardín, al Sí, invernadero, a las ¿cierto? plantas, Ya. las plantas, el Para jardín, explicarlo, sí. para explicar. Y que me gusta mucho eso, Sí, lo que hago, y quizás ahora como que cambié esa fase creativa de lo que era escribir a cosas manuales, como, no sé, crear más, estar con las plantas, claro. crear otro tipo de cosas, me gusta también trabajar la madera. Entonces eso creo que está reemplazando de alguna manera al otro. Pero hay algo en mí que siempre vuelve porque hay como frases o cosas que vienen solas y que siempre... Últimamente tengo un cuaderno donde cae todo en ese cuaderno porque para mí es mucho más simple que caiga todo ahí por si en algún momento quiero de nuevo escribir otro libro. Entonces es un cuadernito donde yo cuando viene una frase la escribo. Ah, ya. Y queda suelta y no me Sí. importa que quede suelta, queda sin Está bien, como fecha, queda ahí. descontextualizada. Sí, No, ya. exacto. Sí, está bien. Y cada tanto me encanta sentarme a leerlo porque hay cosas que vienen de cualquier lado y obviamente que yo sé qué significan. Así que lo que se refiere a escritura y a crear con la escritura, en este momento se está reduciendo a un cuaderno que está en mi biblioteca. Pero escribir un libro nuevo creo que lo voy a dejar para más adelante. Pero espera, tú publicaste el Soy Isla, Sí, que entiendo no solamente se publicó en español, también se publicó sí, se hizo la traducción al inglés. en inglés. Sí. ¿Y después publicaste Sin Sinapsis? Sí. eh, Es que en realidad no sé si es bueno o malo, pero sí hablando de lo que dijiste que también es bueno como terapéutico Sí. escribir. Los dos libros se relacionaron con dos pérdidas muy grandes que tuve en mi familia. Entonces, el primero fue una hermana que murió y el segundo fue mi mamá. Entonces, creo que son los dos momentos en donde me tomé el tiempo, o yo lo necesitaba, como lo forcé al tiempo para decir, bueno, me voy a sentar a escribir como para hacer catarsis también. Claro. Entonces, a veces me asusta un poco porque digo, bueno, ¿dónde va a venir el tercero? ¿No? No, no. Pero igual me hicieron muy bien los dos. Mira. Porque inclusive así y todo, como que coincidieron con esos momentos súper fuertes de mi vida. Ninguno de los dos libros son libros tristes. No, po. Para ¿Pero te hizo nada. bien publicarlo o todo el escribir el No, libro? el proceso de Ya. escribir. No, publicar no. A Al veces, claro, es contrario, más... publicar después sabes que es como un dolor de cabeza Sí, de hecho porque escribirlo más... Yo siento que el mérito es escribir el libro. O sea, publicarlo... es algo eh, demasiado comercial, claro, sí, es un yo problema. siento que el mérito es escribir un libro. O sea, y es más satisfactorio también. Absolutamente. Sí, Escribirlo, terminar el libro, terminar la idea, llegar a la última página y cerrar la idea del libro, aunque después uno sabe que vienen un montón de cosas que no son para nada entretenidas, que es la corrección, que es el estrés como decías, de no sí. haberte confundido en algo, después lo imprimo, no lo imprimo, se vende, no se vende, o sea, yo ya, eso ya, Incluso sinceramente ya se va a leer o no se va a leer. sí, las críticas y todo Sí, eso, sí. pero no, ahora eso ya no me preocupa, Mm. pero la satisfacción de cerrar el círculo de un libro que se empezó a escribir, creo que solamente lo sabemos las personas que hemos escrito un libro alguna vez y que el libro se concretó, ¿no? Que ahora es un libro y que no es un texto en la Claro. computadora. Eso es súper gratificante. Actualmente me pasa y te debe pasar a ti también con tu libro, que cada tanto así llegan mails como de personas que no sé de dónde encontraron el libro, quizás en un baúl de alguien, un libro perdido, y escriben diciendo, sabes que a mí me vi reflejada en lo que pusiste, en lo que escribiste, o no paré de llorar con esto, no sé, te agradezco por el libro, bueno, ojalá algún día te conozca. Bueno, eso es súper lindo Mm, también, sí, de ver que hay personas que va pasando el tiempo y es como que el libro no envejece. Esa sensación tengo con Soy Isla, ¿no? sí. Y que, porque no sé, hay sensaciones, hay gente que vive cosas y se ve reflejada y de repente te escriben, pero
el proceso, creo que de crear un libro tiene varias etapas y después, a medida que va pasando el tiempo, el libro también tiene etapas, ¿no? Como va cambiando, las personas que lo leen van cambiando también. Es bien interesante. Entonces tú en estos momentos no estás, por ejemplo, necesariamente escribiendo tu Un tercer libro libro. no, 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 Tampoco no. tienes idea de qué cosas te gustaría escribir, o ni siquiera. Sí, sí, tengo idea. Hace unos varios años que tenía la idea de escribir una novela, pero basada en hechos reales, Ya, como una novela histórica. histórica. Y hablaba como con un amigo que tiene como 90 años ahora, y él me decía que tuviera tanto cuidado con eso porque él siempre me dice que no la escriba a la novela, que me quede en otro tipo de relato que me va bien y que a él le gusta, que fue el libro, sí, ¿no? Porque él dice, bueno, una novela te puede como hacer como resurgir o te puede terminar de enterrar, como que es muy complicado. Ya, Pero sí hay algo en mí que me llama a hacerlo, la novela. sí, sí, sí. Porque bueno, digamos que el Soy Isla es más bien un libro como de relato, como crónica Sí, puede ser. Claro, autorreferencial, incluso sí. en algún momento puede ser un libro, no sé si periodístico, pero tiene esta cuestión como Tiene de información, relatar, sí, ¿cierto? sí, Y el Cien Sinapsis es libro de poemas. sí, Ya, entonces, sí. la Pero narrativa como tal no la has enfrentado todavía, como un libro de no, novela o de no, cuentos. no. Y me encantaría hacerlo así. Ya hay un libro que tú dices, ese es el libro que me gustaría escribir, así, esa cuestión de repente cuando uno se pone ambicioso y siente las mejores condiciones, ese es el libro que me gustaría, que te gustaría Mm, ir por la calle y ver a una persona leyendo ese libro, no sé. ¿Piensas un libro que te gustaría escribir? soy Isla. No, es que no, quizás tengo como varios libros que me gustan y que los pondría el estilo y los metería en un relato mío propio, pero no uno así especialmente que diga, este es el libro. Claro. Hay varios que me gustan mucho y relacionados con la región, ¿no? Mm, Hablando de acá, del sí. lugar. Creo que hay muchas cosas para escribir bueno, la isla o de la región, de todo el sur. Mm, Creo que hay tanto, tanto para escribir. Y me gusta mucho esa idea de hacer algo relacionado, que sea una novela. A veces pienso como que me gustaría escribir algo donde soy yo la protagonista mm, en otras situaciones, en otros tiempos, y liberarme y escribir como que soy yo la que está viviendo la situación. Me encantaría sí. hacer eso, jugar con como esa ficción, pero que en realidad lo voy a escribir desde Perla, no desde un Como, personaje inventado. como una autoficción. Sí. ¿Cuáles son esos temas que dices tú que te interesan de acá, muy locales, que se podrían incluir? Me gusta mucho el tema de la autosuficiencia, de poder vivir aislado Mm, y poder eh, llevar una vida bien fuera de lo común, con poco contacto con las personas, claro. como además de aislamiento, sí, pero también sé bien cómo se vive acá y que es bastante complicado eso. Mm, Más que nada por el clima, ¿no? Y por la sí. geografía. Y, y quizás como la historia o como la vida de una persona como que recuerda también muchas cosas, como que no que viva de recuerdos, pero que por sus vivencias ha llegado a tomar la conclusión, ¿no?, de vivir de esa manera, ¿no? Bastante más solitaria. Claro. Y la autosuficiencia en todos los sentidos. A mí el tema, por ejemplo, de navegar, de poder, no sé, saber temas de navegación y poder trasladarte acá, yo creo que sería genial para cualquiera, porque Sí, sabemos que podemos llegar a lugares que son increíbles.
Sí. muy cerca. Mucho más aislados y solitarios Aislados y solitarios, claro. Y la Navarino, de Sí, hecho. sí, y que son realmente impresionantes. Y quizás esas son cosas que a lo mejor creo que nunca voy a llegar a hacer yo, pero sí lo puede hacer la perla del libro. Claro. Entonces eso me divierte mucho, decir, Sí. no sé, de repente sé manejar un barco, sé hacer cosas adentro del barco, sé poder escalar una montaña y estar autosuficiente en muchas situaciones. Y quizás, ¿por qué no? Atrás de eso, tener la fortaleza y el coraje de hacer un montón de cosas que la perla que escribe no lo tiene, Sí, ¿no? sí. Ah, bueno, eso permitiese como jugar un poco con Sí, eso. crear un personaje que quizás de mí, que es lo que a mí me gustaría ser y Mm, que no lo soy por un montón de cosas, no solamente porque no lo soy, que es la primera, sino porque no, quizás me gustaría hacerlo, pero está bien que sea una utopía, mm, ¿no? Que sí, quede ahí, pero quizás no a esta altura de mi vida me voy a poner a hacer un curso para aprender a navegar, porque no puede pasar, ¿no? claro. Pero entonces creo que jugar con eso en un personaje de mi libro me parece súper divertido. Tú eres química, ¿cierto? Yo hice la carrera de química farmacéutica, sí. Entonces no te preguntaba lo más importante. ¿Cómo empezaste a escribir? O sea, ¿en qué momento te llamó la atención la escritura? Em, Básicamente creo que como el boom de escribir, siempre me gustó escribir pequeños poemas, como de joven, ¿no? En la época como pasada la adolescencia. Mm, Después tuve una época de como muy, no sé si decir árida, pero como más como metálica, digamos, que no había nada de reciprocidad, bien fría, que fue la época de la universidad, porque me dediqué solamente a estudiar. Ah, Y la estudiaste carrera. química. Y sí, la carrera de química no tiene mucho de poético. O sea, hay muchos Me imagino químicos que que van no. a decir que no estoy de acuerdo, no están de acuerdo conmigo, pero vivir entre fórmulas químicas y ensayos y esas cosas, laboratorios, y fue bien frío. Fueron como 5 o 6 años de estar muy alejada de eso. ¿Y Ni, trabajabas después en Sí, trabajé farmacia? mucho tiempo y después ya pasé como a otro, como ya como administración de los servicios de farmacia, como mucho burocracia, mucho papel Sí. y así como después pasaron cosas que hicieron que yo cambiara el rumbo de mi profesión, donde ya lo estaba necesitando, fueron casi 25 años de eso. Y un poquito antes de eso, yo empecé a estar en mucho contacto con la naturaleza acá en el sur y yo llevaba mi cuaderno de viaje en las caminatas, que era un peso más, que realmente era un peso extra que no tendría que haber tenido, pero yo lo llevaba. Y escribía también frases sueltas. Nunca fue como una cronología, Mm, no lo podría hacer, por mi forma de ser, no puedo hacer nada cronológicamente, o sea, ni repetitivo, pero sí escribía frases, o a la noche, o durante el día, o en momentos donde había un momento ahí para sentarme a escribir. Y eso creo que me despertó en mí algo que quizás yo ya venía trayendo de hacía muchos años. Por eso hay una frase, yo no recuerdo si está en el libro o no, que yo siempre digo que la pasión por escribir me sorprendió en la naturaleza, o sea, mm. me sorprendió abajo de un árbol, me sorprendió en el silencio, me dejé maravillar por esos espectaculares, no sé, atardeceres, anocheceres o paisajes realmente impresionantes, o sea, la gente que los conocidos que tengo y los que no conozco, pero que sé que han caminado por esos lugares donde yo he estado, lo van a decir igual que yo, o Mm. sea, realmente son paisajes increíblemente hermosos. Si una persona no puede generar un sentimiento de gratitud de esa situación, de ese instante, si le sale escribirlo, si le sale pintarlo, o simplemente, no sé, o emocionarse hasta llorar, o sea, Mm. realmente son lugares increíbles, Es muy inspirador. muy. Entonces tu relación con la escritura se dio a través y gracias a la naturaleza, tu Sí, cercanía con la sí, sí, naturaleza. totalmente. Y el tema Sí, de las caminatas también, yo siempre me he dado cuenta que es importante para algunos escritores, ¿cierto? Que el hecho de salir a caminar, inspirarse y eso. ¿Es algo que realizas todavía constantemente acá en Navarino? sí, no tan largo, porque, o sea, no hago salidas como de tantos días,
pero trato de hacer como esas pequeñas salidas, bueno, los circuitos que tenemos acá, los más cercanos, o simplemente irme, no sé, a la costa, a caminar en algún lugar Sí. que pueda hacer ese contacto, creo que es fundamental. Sí, absolutamente. Y añoro las salidas largas, pero tengo que reconocer que me agotan, no, como físicamente, no sé si es cargar peso, ya no me genera, ya es como, ya es demasiado, o sea, Claro. cada de esas salidas es como que tenía que llevar una mochila demasiado pesada para varios días, y eso ya no me gusta mucho, pero puedo seguir haciendo salidas cortas sin ningún problema y me encanta igual, no necesito irme Sí. muy lejos para volver a sentir eso. Sí, pero sí hay lugares donde me gustaría volver, como de la Isla Grande, me encantaría volver a visitar porque realmente son increíbles, sí. ¿Y llegas con ganas de graficar todo lo que viviste, de volcar toda la experiencia de repente en la hoja, a través de la escritura? No, no Porque, siempre, porque no. por ejemplo hay personas que, claro, está esta suerte de debate entre que, no sé, que existe la inspiración o no existe la inspiración, y lo que existe es como trabajo constante de forzarse a escribir todos los días. Tú no haces eso, No, tú no no, escribes no, todos los, tú no, no, escribes cuando quieres, cuando no. tienes ganas. Cuando, o sea, creo que básicamente como te dije hace un rato, o sea, es cuando viene la frase a mi cabeza. Sí, Y muchas veces la dejo ir y no lo anoto y si estoy cerca de mi cuaderno va a parar a mi cuaderno, pero no tengo una constancia de la escritura. No. Pero sí, era ahí o es ahí donde yo encuentro como la fuente de inspiración para mí. O sea, no sé qué escribiría si no escribiera sobre eso. No encuentro inspiración como en otras cosas. Me cuesta muchísimo, no sé, pensar en un relato que no esté relacionado con la naturaleza. claro. Mm. Para ir terminando, tú decías que cuando hablabas del libro, te referías al libro como un lugar, como decías, como casi un lugar donde tú Sí, regresas. Y sí. también pasó cuando hablabas de Denise, tu pareja, también hablabas como, cuando hablabas del tema de relación de pareja, hablabas de alguien casi como un lugar, casi como donde buscar cobijo, una suerte así. En tu caso, la escritura, ¿qué sería la escritura para ti? Sí, yo creo que sí puedo decir si es un lugar. Básicamente creo que es donde se reúnen varias cosas. Es el momento de serenidad, es el silencio, es la concentración, es el poder no pronunciar una palabra, pero sí escucharla cuando la estás mirando. O sea, es realmente, es mágico porque para mí el proceso de poder mirar un texto y leerlo, entenderlo y sentirlo, para mí eso es magia. O sea, es el lugar perfecto, es el momento perfecto, es la sensación ideal. Disfruto muchísimo ese instante, de decir, me siento a leer y soy yo con el libro y Sí. nada más. Y poder captar la idea y poder hacer que esa sensación de la persona que escribió algo que está llegando a mí, ¿no? Es mágico. Para mí ya el proceso de poder descifrar algo que está escrito con mis ojos, a mí me parece mágico. Es algo tan común, pero es magia, o Sí. sea, en cualquier idioma, ¿no? De poder decir, estoy leyendo algo y estoy entendiendo lo que está escrito ahí, es magia. Entonces, para mí el libro es eso, es como un momento ideal, una situación perfecta de muchas cosas y, inclusive de poder decir, voy a parar acá y voy a seguir después. Sí. Eso también es ideal. Sí. Bueno, hay gente que le resulta raro leerse a sí misma. Sí, Entonces, si pudiera, me gustaría que leyeras algo que a ti te guste, que tú elijas del Soy Isla. hay un texto cortito Ujú. que habla del agua, porque hay uno de los capítulos del libro que habla mucho sobre el agua. Sí, Y hay un pequeño texto que lo puedes
leer y puedes interpretarlo como lo que dice, pero puede ser también una persona que está cerca tuyo. Entonces lo podemos animar, como que esa gota de agua en realidad es una persona también. Y puede pasar lo mismo con una persona que está cerca tuyo o que se aleja, o con el agua. Entonces a mí me gusta porque tiene eso, tiene como un doble sentido. Y dice, es muy probable que no me reconozcas o que te sientas confundido al verme. Vas a mirarme de cerca alguna vez de nuevo. Estaremos en contacto seguro, pero no me reconocerás. No será dolorosa para mí la sensación de que yo tampoco voy a reconocerte. La necesidad vital de continuar es la única razón de mi fortaleza y también de mi transformación. No creo que exista nadie culpable de estos cambios tan radicales. Existen razones naturales que no puedo dominar. Algunas veces volveré a ti cuando me necesites. Otras veces, cuando no me necesites, mi llegada será una molestia pasajera. Seré lluvia, granizo, nieve o niebla. Quizás no deje ni rastro, pero no desesperes. Siempre estaré presente de una u otra manera. Hasta hoy siempre he logrado transformarme y salir adelante, suavemente en un completo y absoluto silencio, o con un verdadero estruendo. Puedo existir en varias formas a la vez. Danzar con una lentitud espeluznante hasta que creas que las nubes se están descamando. Llegar a tus manos serenamente y en ese preciso momento, darte tiempo para que me veas resbalar, transformada en una ligera gota de agua. Bonito. Es muy lindo. ¿Cómo se llamaba ese capítulo? Agua en Tierra del Fuego, si no me equivoco. Oye, si hay alguien interesado en conseguir Soy Isla, ¿cómo lo puede hacer? En este momento creo que básicamente pueden escribirme a mi mail, Ya, ¿qué sería? perlabollo@gmail.com, y porque está básicamente en esta zona. Pero está en Punta Arenas, por ejemplo, ¿cierto? Sí, está en Punta ¿Dónde? Arenas, bueno, Marangunich seguro, Ya, y después en algunas creo que librerías de Natales, ya. hasta por ahí nomás, y hacia abajo Ushuaia, y aquí en Puerto Williams. Súper. Oye, Perla, muchas gracias. Gracias a ti, Estuvo muchas entretenido, gracias. ¿cierto? Sí, sí, muchísimas gracias. A veces pienso en los nombres que le pusieron a algunos lugares de la Patagonia e imagino a alguien atravesando una situación extrema, casi de vida o muerte. Puerto del Hambre, Bahía Desolación, Monte Miseria, Última Esperanza. Otras veces imagino un personaje moderno utilizando estos mismos nombres para disuadir a otros que quieren visitarlo. Vivo cerca del Monte Miseria, no tienes idea cómo es esto.